¿Qué pasa, gente? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de esas películas que la historia del cine trató de una manera súper injusta. Una superproducción que costó una absoluta fortuna y que por culpa de malas decisiones de marketing y una campaña que nadie entendió, terminó convirtiéndose en uno de los mayores descalabros financieros de Hollywood. Estoy hablando de John Carter, estrenada en el año 2012. Si ves esta película hoy en día, despojado de todo el ruido mediático que hubo en su momento, te das cuenta de que estamos ante una joya de la ciencia ficción y la aventura clásica que merecía muchísimo más. Es una locura pensar cómo un proyecto que tenía todo para triunfar, basado en la obra del mismísimo Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, terminó siendo enterrado. Vamos a analizar absolutamente todo, desde los datos más oscuros de su producción hasta mi opinión puramente personal sobre sus personajes y su increíble apartado musical. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, hay que viajar mentalmente a Barsoom, que es el nombre real que tiene el planeta Marte en esta mitología. Olvídense de la imagen aburrida, desértica y completamente sin vida que nos han vendido los satélites modernos. En el universo de John Carter, Marte es un mundo vibrante, violento, lleno de culturas exóticas, criaturas gigantescas y una atmósfera que, aunque tenue, permite la vida y la respiración. Pero no todo es color de rosa en Barsoom. El planeta está agonizando, se está muriendo lentamente debido a un agotamiento de sus recursos y a una guerra devastadora que lleva siglos desangrando a sus habitantes. La gran amenaza proviene del Imperio de Sodanga, una facción despiadada que avanza destruyendo todo a su paso, masacrando a inocentes y extrayendo los minerales más valiosos del planeta para alimentar su maquinaria bélica. Es una clara metáfora del colonialismo y la destrucción ecológica, temas que Burroughs ya planteaba hace más de un siglo. Frente a la brutalidad de Sodanga se encuentra el reino de Helium, una civilización mucho más noble y avanzada que defiende los valores de la libertad y la cultura. Estos dos imperios poderosos se han enfrentado en los cielos y en las arenas rojas en un conflicto que parecía no tener fin. Helium siempre lograba resistir con una dignidad admirable, plantando cara a la tiranía gracias a sus flotas de naves voladoras que funcionan con energía solar. Sin embargo, el equilibrio de poder estaba a punto de romperse de la forma más inesperada y catastrófica posible. Todo cambia drásticamente durante una espectacular secuencia en medio de una tormenta de arena colosal, donde el rey de Sodanga, un tipo ambicioso llamado Zaptan, se encuentra al borde de la derrota absoluta. Las naves de Helium lo tienen completamente acorralado en los cielos turbulentos, y parece que la justicia finalmente va a prevalecer en Barsoom. Pero es justo en ese instante de desesperación cuando el destino del planeta da un giro de 180 grados. Una tormenta eléctrica implacable desciende del cielo, y en cuestión de segundos reduce a cenizas a toda la armada de Helium, dejando únicamente con vida al rey de Sodanga. Entre el polvo y el caos surgen tres figuras verdaderamente perturbadoras. No son soldados, no son guerreros comunes, son los Terns, una raza de seres ultradimensionales, calvos, vestidos con ropajes blancos inmaculados que parecen salidos de otra dimensión. Estos seres se presentan como los titiriteros del universo, entidades eternas que viajan de planeta en planeta, manipulando el destino de las civilizaciones para sus propios fines oscuros. Su líder, Matai Shang, ve en el rey de Sodanga el instrumento perfecto para sus planes. Sabe que el tipo está cegado por la codicia, así que decide entregarle un arma de un poder inconmensurable, un artefacto que emite una luz azul brillante, capaz de desintegrar ejércitos enteros con un solo destello. Esta intervención cambia las reglas del juego y marca el inicio del fin para la resistencia de Helium. Lo fascinante de esta introducción, y es algo que me encanta recalcar, es cómo la película establece de inmediato que los Terns no están haciendo un favor por generosidad. Le prometen a Zaptan que se convertirá en el soberano absoluto de Marte, pero a cambio lo transforman en un títere patético de sus maquinaciones. El verdadero objetivo de estos seres oscuros es empujar a las civilizaciones marcianas
a una guerra de exterminio mutuo, absorbiendo la energía vital del planeta a medida que éste se destruye. Es un concepto brillante que eleva la película por encima de la típica historia de buenos contra malos. Si eres un apasionado de las grandes epopeyas de ciencia ficción espacial, con mitologías densas y giros de guión inteligentes, quédate conmigo porque este viaje apenas está comenzando. No olvides suscribirte al canal si quieres seguir descubriendo los secretos mejor guardados del cine. La historia da un salto tremendo y nos transporta a una distancia inimaginable, a unos 225 millones de kilómetros de distancia, directo a nuestro propio planeta Tierra. Nos encontramos en la majestuosa pero sombría ciudad de Nueva York, en el año 1881. La atmósfera cambia por completo. Pasamos de los desiertos rojizos a una noche lluviosa, fría y opresiva. Un hombre camina a paso apresurado por las calles empedradas, mirando constantemente hacia atrás con una paranoia evidente. Sabe perfectamente que lo están cazando. Este hombre no es otro que John Carter, un veterano de la Guerra Civil Americana que arrastra un pasado traumático y doloroso. Logra despistar momentáneamente a su perseguidor y entra a una oficina de correos para enviar un telegrama urgente. La tensión se masca en el ambiente, ya que a través del cristal podemos ver a ese sujeto misterioso observándolo fijamente con una mirada fría y calculadora. El destinatario de esa correspondencia no es un desconocido, sino su joven sobrino, Edgar Rice Burroughs, a quien Carter llama cariñosamente Ned. En el mensaje, le ruega que viaje de inmediato para reunirse con él. Tiempo después, vemos a un Edgar bastante preocupado llegando a la estación de tren, donde es recibido por el señor Dalton, un amigo muy cercano y abogado de John. Las noticias no pueden ser peores. John Carter ha muerto de forma repentina. La noticia cae como un balde de agua fría tanto para Edgar como para nosotros los espectadores. Es un arranque de película magistral porque te plantea un misterio absoluto desde el primer minuto. ¿Cómo es posible que un hombre tan fuerte y curtido haya fallecido de la noche a la mañana? Al llegar a la fastuosa y enorme mansión de Carter, el abogado les revela detalles que rozan la locura. Les explica que John fue encontrado sin vida en su estudio, aparentemente leyendo un libro, y que pasó los últimos años de su existencia gastando fortunas ridículas en excavaciones por todo el mundo, buscando algo que nadie lograba comprender. Edgar, desesperado por entender y rendir homenaje a su tío, pide ver el lugar de su descanso eterno. El abogado lo conduce a un mausoleo verdaderamente extraño, una estructura circular de piedra maciza que no tiene cerradura por fuera. La última voluntad de John Carter fue sumamente específica y extravagante. Quería ser depositado en un ataúd abierto, dentro de una tumba que solo pudiera abrirse desde el interior, y prohibió estrictamente que su cuerpo fuera incinerado o sometido a una autopsia. Todo esto nos da a entender que Carter sabía perfectamente algo que el resto del mundo ignoraba. Tras la lectura del testamento, toda la inmensa fortuna y las propiedades de Carter pasan legalmente a manos de Edgar. Pero el verdadero tesoro no es el dinero ni las tierras, sino una pequeña y vieja agenda de cuero personal que el abogado le entrega con total confidencialidad. John dejó instrucciones clarísimas de que nadie más que su sobrino debía leer esas páginas. Una vez solo en la inmensa biblioteca de la mansión, Edgar abre el cuaderno con las manos temblorosas y se encuentra con una dedicatoria conmovedora. Mi querido Edgar, recuerdo cuando eras niño y escuchabas mis historias con los ojos cerrados, creyendo en cada palabra. Ahora que has crecido, te pido que vuelvas a tener esa misma fe ciega y creas en el relato que estás a punto de leer. Es una declaración de intenciones bellísima que conecta la ficción con el espectador, invitándonos a nosotros también a apagar el escepticismo y disfrutar de la aventura. La bitácora nos traslada 13 años atrás, al caluroso y salvaje territorio de Arizona, específicamente a las montañas de Pinaleno en 1868. Aquí vemos a un John Carter muy diferente, un hombre demacrado, obsesionado con la búsqueda de oro y completamente desvinculado de la sociedad. La primera escena del diario lo muestra entrando a una tienda local
donde el comerciante se niega rotundamente a venderle suministros a crédito debido a sus deudas pendientes. La respuesta de Carter es arrogante y directa. Lanza sobre el mostrador un enorme trozo de oro puro que cubre cualquier deuda pasada y futura. Pero la alegría le dura muy poco, ya que la caballería del ejército estadounidense irrumpe en el lugar y lo arresta de inmediato. Es en este punto donde empezamos a vislumbrar las verdaderas habilidades del personaje y el trasfondo de su amargura. Resulta que John Carter no era un vagabundo cualquiera, sino uno de los capitanes más condecorados, valientes y capaces de la caballería norteamericana. El problema es que el hombre está completamente roto por dentro, debido a los horrores de la guerra. Ha perdido a su familia en circunstancias trágicas y ya no quiere saber absolutamente nada de banderas, patrias ni conflictos armados. El coronel al mando de la región intenta reclutarlo a la fuerza para que lidere una campaña implacable contra los nativos apaches de la zona, argumentando que su país necesita de su genialidad estratégica. Sin embargo, Carter se planta con una firmeza absoluta y rechaza la oferta, declarando que ya cumplió con su cuota de sangre y que su única meta en la vida es encontrar una veta de oro legendaria para vivir en paz y en total aislamiento. La negativa no es aceptada por los militares, quienes lo encierran en una celda improvisada, pero subestimar a un tipo como Carter es el peor error que puedes cometer. Demostrando una astucia impresionante y un manejo brillante de la psicología humana, logra embaucar a un joven soldado novato que lo custodiaba, le quita las llaves del calabozo en un descuido y escapa a caballo a toda velocidad por el desierto de Arizona. El coronel Powell, al enterarse de la fuga, monta en cólera y organiza de inmediato una patrulla para perseguirlo a muerte a través de los cañones rocosos. La persecución es trepidante, mostrando unos paisajes naturales espectaculares que el director Andrew Stanton supo capturar muy bien. La situación se complica de una manera brutal cuando la patrulla militar se topa de frente con un gran contingente de guerreros apaches en un desfiladero estrecho. La tensión entre ambos grupos históricos es legendaria, y el ambiente se vuelve insoportable en cuestión de segundos. Carter, atrapado en medio del conflicto, intenta usar la lógica para calmar los ánimos y evitar una masacre innecesaria. Pero el miedo es un mal consejero. Uno de los soldados del ejército, presa del pánico absoluto, aprieta el gatillo por accidente y asesina a uno de los nativos. En ese mismo instante se desata un tiroteo infernal, con balas rebotando en las rocas y gritos desesperados por todas partes. Carter aprovecha la confusión inicial para intentar huir del lugar y continuar su camino. Sin embargo, a pesar de su cinismo aparente y de afirmar que ya no le importa a nadie, el núcleo moral de John Carter sigue intacto. Mientras escapa, ve cómo el coronel Powell cae herido de gravedad tras recibir un impacto de bala en el pecho. En lugar de dejarlo atrás a merced de los enemigos para asegurar su propia libertad, Carter toma una decisión heroica. Regresa en medio de la lluvia de proyectiles, carga al oficial herido sobre sus hombros y se interna en las profundidades de un cañón sumamente estrecho, buscando desesperadamente un refugio seguro. Los guerreros los ven huir y los siguen de cerca, acortando distancias a cada segundo. Finalmente, los dos hombres encuentran la entrada de una cueva misteriosa y se meten en ella para protegerse. Lo extraño ocurre cuando los perseguidores llegan a la entrada del lugar. En lugar de entrar a rematarlos, los guerreros se detienen en seco, miran la fachada de la cueva con un terror absoluto en sus ojos y se retiran a toda prisa sin pronunciar una sola palabra. Carter se percata de esta reacción tan inusual y al examinar con detenimiento la entrada de la caverna, descubre un relieve tallado en la piedra con la forma de una araña de múltiples patas. La curiosidad del explorador se enciende de inmediato, intuyendo que ese lugar esconde un secreto que va mucho más allá de una simple formación rocosa natural. Dejando al coronel Powell descansando cerca de la entrada, Carter se adentra en la oscuridad total de la cueva, guiándose únicamente por la luz tenue que se filtra desde el exterior. A medida que avanza, el cañón se ensancha revelando una estructura interior que claramente fue modificada por manos inteligentes. En el centro de la cámara,
encuentra un altar de piedra con una hendidura geométrica perfecta, diseñada evidentemente para encajar algún tipo de llave o dispositivo arqueológico. Al levantar la mirada, sus ojos se iluminan al descubrir que las paredes superiores de la caverna están repletas de vetas inmensas de oro puro. Ha encontrado la mina de sus sueños, la riqueza que tanto anhelaba para retirarse del mundo. Pero la fortuna dura un suspiro. Antes de que pueda siquiera procesar el hallazgo, una figura se materializa de la nada justo a sus espaldas. Es uno de los misteriosos Turns que vimos al principio en Marte, aunque aquí viste una túnica diferente. El ser ataca a Carter de inmediato con una agilidad sobrehumana, utilizando un arma blanca extraña. La coreografía del combate es tosca, sucia y desesperada, reflejando la brutalidad de una pelea por la supervivencia. Carter, haciendo gala de sus reflejos de combate militar, logra sobreponerse a los ataques y en un movimiento rápido hiere de muerte al intruso. Mientras el ser agoniza en el suelo, sostiene en su mano un medallón metálico que emite un brillo azulado muy peculiar y empieza a murmurar una frase en un idioma incomprensible. Carter, intentando entender lo que dice, repite la última palabra que cree escuchar: Barsum. En ese preciso milisegundo, se produce una descarga de energía descomunal. Un destello de luz azul inunda toda la cueva, y la mente de Carter se apaga por completo. Cuando vuelve a abrir los ojos, el entorno ha cambiado de una forma inimaginable. Ya no está en la oscura caverna de Arizona, ni siente la humedad de la lluvia. Se encuentra tendido boca arriba, bajo un cielo de un color amarillento extraño, rodeado por una llanura desértica inmensa, salpicada de formaciones rocosas rojizas y vegetación seca que parece de otro mundo. Confundido y creyendo que se trata de una alucinación provocada por el cansancio o algún gas de la cueva, intenta ponerse de pie. Es aquí donde presenciamos uno de los momentos más divertidos y visualmente espectaculares de la película. Cada vez que Carter intenta dar un paso normal, sale despedido por los aires dando volteretas incontrolables. Su cuerpo posee la densidad ósea y muscular desarrollada bajo la gravedad de la Tierra, pero al encontrarse ahora en Marte, donde la gravedad es muchísimo menor, sus movimientos comunes se convierten en saltos gigantescos de decenas de metros de altura. Es una adaptación brillante de las leyes de la física que Burroughs describió en sus novelas. Carter pasa varios minutos cayendo torpemente, golpeándose contra el suelo y maldiciendo en voz alta, intentando aprender a caminar de nuevo en este nuevo entorno físico que desafía toda su lógica. Una vez que logra controlar medianamente el equilibrio, avanza con precaución y descubre una estructura rocosa cóncava llena de cientos de huevos gigantescos de una textura similar al cuero. Ante sus ojos atónitos, los cascarones empiezan a romperse, y de ellos emergen unas criaturas verdes, pequeñas y con múltiples extremidades que chillan de forma estridente. Carter está completamente en shock, incapaz de procesar si ha muerto o si se ha vuelto completamente loco. La sorpresa se convierte en peligro inminente cuando levanta la vista y ve aproximarse a un grupo de figuras gigantescas montadas sobre extrañas bestias de carga de 8 patas. Son los Tarks, los nativos originales de los desiertos marcianos. Estos seres son impresionantes. Miden casi 3 metros de altura. Tienen la piel de un color verde oliva texturizado, 4 brazos funcionales y unos colmillos enormes que sobresalen de sus mandíbulas inferiores. Son una raza guerrera, nómada y extremadamente ruda. El líder de este grupo en particular es Tars Tarkas, un guerrero imponente, pero que, a diferencia de sus congéneres, posee una capacidad inusual para la empatía. Al ver las ropas extrañas de Carter y presenciar su incapacidad para comunicarse en su idioma nativo, decide no asesinarlo de inmediato. Lo capturan utilizando redes y lazos pesados, fascinados por la extraña contextura física de este intruso de piel clara que no para de gritar en un lenguaje que ellos consideran primitivo. Carter es encadenado y arrastrado hacia el campamento de la tribu como una curiosidad o una posible mascota. Mientras tanto, la narrativa nos lleva al otro lado del planeta, directo a la majestuosa e imponente ciudad de Helium. El contraste visual es bellísimo.
Pasamos del desierto salvaje a una metrópoli de arquitectura aerodinámica, torres altísimas que tocan las nubes y naves de diseño elegante flotando en los muelles. Pero la atmósfera dentro del Palacio Real es de una angustia absoluta. El Consejo de Guerra está reunido de urgencia. El general Kantos Kan le informa al anciano gobernante, Tardos Mors, que la situación militar es insostenible. El rey de Sodanga, Sab-Tan, utilizando el arma destructiva que le entregaron los Terns, ha destrozado las defensas fronterizas de Helium y ha aniquilado a sus mejores escuadrones aéreos. El exterminio total de la ciudad es cuestión de días si no se toma una medida desesperada. En medio de esta crisis, interviene la princesa Deja Thoris, un personaje que me fascina porque rompe con el cliché de la damisela en apuros. Deja no solo es una guerrera hábil con la espada, sino también la científica más brillante de Helium. Se presenta ante su padre y el consejo para mostrarles un avance tecnológico revolucionario en el que ha estado trabajando en sus laboratorios secretos. Les explica que ha logrado replicar de forma experimental la 9ª línea de luz, la misma energía pura basada en la radiación solar que Sab-Tan utiliza para sus armas de destrucción. Sostiene que si le dan un poco más de tiempo para refinar el sistema de contención, Helium tendrá un escudo impenetrable capaz de neutralizar los ataques enemigos. Lamentablemente, la traición camina por los pasillos del palacio. Mientras la princesa expone sus argumentos llenos de esperanza, uno de los consejeros reales se aproxima sigilosamente a la consola central de la maquinaria y coloca su mano sobre los circuitos internos. En un instante, los componentes electrónicos empiezan a sobrecalentarse y la máquina se destruye por completo ante la mirada impotente de Deja. El consejero es en realidad uno de los Terns infiltrados mediante la metamorfosis, cumpliendo las órdenes estrictas de sabotear cualquier intento de Helium por equilibrar la balanza del conflicto. Con la última esperanza tecnológica destruida, el rey Tardos Mors toma una decisión desgarradora. Para salvar a su pueblo de la aniquilación total, acepta la propuesta de paz de Sodanga, la cual exige que la princesa Deja Thoris se case con el tirano Sab-Tan. Deja se niega rotundamente, argumentando que entregar su vida a ese monstruo equivale a entregar el alma de Helium. Pero el peso de la corona es implacable. Su padre, con lágrimas en los ojos, le suplica que acepte el sacrificio por el bien de los millones de ciudadanos inocentes que morirían en un bombardeo definitivo. Aplastada por el deber y la culpa, la princesa cede a la petición. Es un momento dramático brutal que define la motivación del personaje para el resto de la cinta. Tras la salida del rey, vemos al saboteador Tern recuperar su forma original en las sombras del palacio, sonriendo con una frialdad absoluta al ver cómo sus manipulaciones políticas están empujando al planeta exactamente hacia el borde del abismo que ellos planificaron desde el inicio. Regresamos al campamento de los Tarks, una fortaleza construida en las ruinas de una antigua y colosal ciudad abandonada, que demuestra que Barsoom tuvo un pasado glorioso antes de la desertificación. John Carter está encerrado en una celda rústica, vigilado de cerca por Sola, la hija del líder Tars Tarkas. Sola es una Tark bastante atípica, considerada débil por sus compañeras porque muestra compasión hacia los prisioneros y los animales. Carter, analizando su entorno con ojos de soldado, nota que Tars Tarkas lleva colgado al cuello un medallón exactamente igual al que vio en la cueva de la tierra. Sabe que ese objeto es su billete de regreso a casa, así que intenta quitárselo en un descuido, provocando un alboroto que casi le cuesta la vida debido a los reflejos letales de los guerreros verdes. Para solucionar el problema de la comunicación y poder interrogar adecuadamente a la criatura terrestre, los Tarks obligan a Carter a beber un líquido espeso, oscuro y de aspecto asqueroso, extraído de unas plantas locales. Al ingerirlo, Carter experimenta una sensación extraña en sus oídos y cerebro. Sus sentidos se expanden y de repente el áspero lenguaje de los Tarks empieza a traducirse de forma automática en su mente. Es un recurso narrativo clásico de la ciencia ficción, pero resuelto aquí de forma muy orgánica. A partir de este momento, Carter comprende las dinámicas brutales de la tribu y cómo su habilidad para dar saltos gigantescos
lo ha convertido en una propiedad valiosa para el prestigio militar de Tars Tarkas dentro del clan. Esa misma noche, mientras el campamento duerme bajo las 2 lunas de Marte, Carter es despertado por un sonido gutural, una especie de gruñido bajo que proviene de las sombras de su celda. Al incorporarse con cautela, ve aproximarse a una criatura espantosa, una masa enorme de músculos de color blanco rosado, con 10 patas cortas pero increíblemente rápidas, una cabeza gigante sin cuello y una boca repleta de dientes afilados. Parece una mezcla pesadillesca entre un bulldog y un sapo gigante. Carter se prepara para lo peor, pero para su sorpresa, el animal se detiene a pocos centímetros, empieza a jadear amigablemente y se tumba a sus pies como un cachorro faldero. Es Wola, un calot marciano que se encariña con Carter de forma instantánea debido al olor extraño y la energía calmada del terrícola. La relación entre Carter y Wola es, sin duda, uno de los puntos más entrañables y cómicos de toda la producción. Intentando probar la velocidad del animal, Carter da un salto tremendo hacia los niveles superiores de las ruinas de piedra. Para su absoluto asombro, antes de que sus pies toquen el suelo del piso superior, Wola ya está allí esperándolo, moviendo la cola de forma entusiasta. No importa qué tan alto o qué tan lejos salte Carter, la velocidad terrestre de este perro marciano desafía cualquier lógica física. Es una adición maravillosa que aporta mucha ligereza a una trama que por momentos se vuelve bastante densa y política. Sin embargo, la crueldad de la sociedad Tark no tarda en manifestarse. A la mañana siguiente, varios guerreros del clan rival empiezan a maltratar brutalmente a Wola en el patio central de las ruinas por pura diversión. Carter, al ver sufrir al animal que le había mostrado lealtad unas horas antes, pierde por completo los estribos. Olvidando que está superado en número y tamaño, da un salto colosal y aterriza en medio del patio. Con la fuerza sobrehumana que posee en este planeta, le propina un puñetazo descomunal en la mandíbula a un guerrero Tark que le duplicaba el tamaño, mandándolo a volar varios metros y dejándolo inconsciente en el acto. Todo el campamento se queda en un silencio sepulcral ante semejante demostración de poder físico destructivo. El líder Tars Tarkas interviene de inmediato para calmar los ánimos de los guerreros sedientos de venganza. Exige saber cómo es posible que este pequeño prisionero blanco posea semejante fuerza. Al buscar responsables de la seguridad del cautivo, todas las miradas se dirigen hacia Sola. En la sociedad Tark, el fracaso se castiga de forma implacable. Como castigo por haber descuidado la vigilancia de Carter y permitir el altercado, los ancianos del clan calientan un hierro al rojo vivo con el símbolo de la desgracia y marcan cruelmente la espalda de Sola. Los gritos de dolor de la hembra Tark resuenan en las ruinas, lo que genera una profunda culpa en John Carter, quien empieza a comprender las terribles consecuencias de sus impulsos en este mundo hostil. Buscando canalizar esa fuerza en beneficio del clan, Tars Tarkas organiza una exhibición pública donde obliga a Carter a realizar demostraciones de sus saltos ante toda la tribu para consolidar su posición como el guerrero supremo del campamento. Pero la demostración es interrumpida abruptamente por un sonido atronador en el cielo marciano. Al levantar la vista, los Tarks presencian el inicio de una batalla aérea espectacular justo encima de sus cabezas. Una elegante y solitaria nave exploradora de Helium está siendo perseguida de forma implacable por 3 acorazados pesados del Imperio de Sodanga. A bordo de la nave en retirada se encuentra la princesa Deya Thoris, quien ha escapado de la ciudad real para evitar el matrimonio forzado con Sab Tan. La dirección de esta escena aérea es una maravilla visual. Vemos a Sab Tan disparar su arma destructiva de energía azul, rasgando las alas de la nave de la princesa. En la cubierta del acorazado principal, el líder de los Terns, Matai Shang, observa la acción y le advierte severamente al rey de Sodanga que bajo ninguna circunstancia debe dañar físicamente a la princesa, ya que su supervivencia es una pieza clave para legitimar la transición de poder en Barsum. En tierra, Carter observa la batalla a través de unos catalejos Tark y nota de inmediato los rasgos humanos de la tripulación de Helium. Al ver que una mujer hermosa está a punto de caer al vacío,
tras la destrucción total de los motores de su nave, Carter toma una decisión en milésimas de segundo. Haciendo el esfuerzo físico más grande desde su llegada al planeta, realiza un salto vertical verdaderamente monstruoso, elevándose cientos de metros en el aire. Captura a la princesa Deja Thoris justo en el aire, en el momento exacto en que caía hacia una muerte segura en las rocas del desierto, y aterriza con ella a salvo en una plataforma de piedra cercana. La acción deja boquiabiertos a los ejércitos de ambos imperios. Lejos de retirarse, Carter utiliza la inercia de sus movimientos para asaltar las cubiertas de las naves de Sodanga que descendían a rematarlos, destrozando las tripulaciones enemigas con una ferocidad y una fuerza que los soldados marcianos jamás habían visto en toda su historia militar. Zaptan, enfurecido al ver a sus tropas masacradas por un solo hombre diminuto, se prepara para apuntar su arma azul directamente contra Carter. Sin embargo, el Tern Matai Shang interviene deteniendo su brazo en seco, argumentando que este nuevo guerrero posee una naturaleza física única que debe ser estudiada y controlada, no destruida. Aprovechando esa breve distracción y con la ayuda de un ataque sorpresa masivo lanzado desde tierra por los guerreros Tarks, quienes ven en la pelea una oportunidad de obtener botín de guerra, Carter logra replegarse cargando a la princesa herida hacia las profundidades del cañón, alejándose temporalmente del epicentro de la batalla. Una vez a salvo en los túneles subterráneos de las ruinas, los Tarks rodean rápidamente a los sobrevivientes. John Carter intenta aprovechar el caos para huir definitivamente junto a Wula y buscar un refugio solitario. Sin embargo, al intentar dar un salto de escape, el fiel Kalot se aferra fuertemente a sus botas, impidiéndole el movimiento limpio. El imponente Tars Tarkas se aproxima con sus guerreros y declara en voz alta ante la tribu que, debido a su hazaña en la batalla aérea, Carter ahora pertenece oficialmente a la élite de guerreros del clan y debe liderar sus futuras campañas. Ante la negativa rotunda del terrícola, el líder Tark cambia el tono a una advertencia gélida. Si rehúsa cooperar o intenta escapar de nuevo, la princesa Deja Thoris será ejecutada de inmediato según las leyes de hospitalidad del desierto. Sin más opciones, Carter acepta las condiciones para proteger la vida de la mujer. Horas más tarde, en un rincón apartado del campamento, iluminado por fogatas bajas, la princesa Deja Thoris se acerca a Carter para agradecerle haberle salvado la vida. Fascinada por sus habilidades físicas, le pregunta directamente en qué academia militar aprendió a realizar semejantes acrobacias aéreas y de qué reino lejano proviene. Carter, con una sonrisa cansada que refleja la ironía de su situación, se presenta formalmente explicándole que no pertenece a ningún reino de Barsum, sino al estado de Virginia en los Estados Unidos de América, un lugar situado en un planeta lejano donde los barcos no flotan en el aire mediante luz solar, sino que navegan sobre inmensas masas de agua líquida llamadas océanos. La revelación deja a Deja completamente desconcertada. En el Marte actual, la idea de un océano es un mito de la antigüedad remota. Para intentar aclarar las cosas, la princesa se arrodilla en el suelo arenoso y, utilizando una rama, dibuja un mapa orbital detallado del sistema solar, señalando la posición de los diferentes planetas respecto al Sol. Señala el cuarto planeta, explicándole que ese lugar es Barsum, el mundo donde se encuentran ahora. Es en este preciso instante de la película cuando a John Carter le cae el 20 por completo. Comprende que el medallón de la cueva no lo transportó a otra región de la Tierra, sino a través del vacío del espacio, directo al planeta Marte. Al comprender la naturaleza de su viaje, Carter señala con urgencia el medallón azul que Tars Tarkas lleva colgado al cuello, explicándole a Deja que ese pequeño artefacto fue el responsable directo de su teletransportación interplanetaria. Al examinar el diseño del objeto, la princesa palidece de inmediato. Identifica la tecnología como el sello sagrado de los Terns, las deidades míticas del folclore marciano, que supuestamente guiaron a las primeras civilizaciones del planeta antes de convertirse en leyendas urbanas. La sospecha de que Carter pueda ser un espía de estos seres oscuros cruza por su mente,
pero la honestidad brutal del soldado disipa sus dudas. Decidida a encontrar respuestas y ayudar a Carter a regresar a su hogar a cambio de su ayuda para salvar a Helium, Deja lo convence de visitar las ruinas del templo sagrado de la diosa de Barsum, una estructura prohibida situada dentro del propio territorio del campamento Tark. Guiados en secreto por Sola, quien arriesga su vida una vez más por lealtad a la pareja, se internan en las salas subterráneas del templo. Las paredes están cubiertas de jeroglíficos antiguos y relieves dorados que narran la verdadera historia del planeta. Deja empieza a traducir las inscripciones, revelando una verdad aterradora. Los Terns no son dioses benévolos, sino parásitos intergalácticos eternos que utilizan esos mismos medallones como llaves de tránsito cuántico para viajar por el cosmos y dirigir la destrucción de mundos enteros una vez que alcanzan su madurez tecnológica. La exploración arqueológica es interrumpida por Sola, quien les suplica con desesperación que abandonen el lugar de inmediato, ya que el ingreso de extranjeros a las cámaras sagradas constituye el crimen más grave de la ley Tark, y si son descubiertos por los sacerdotes del clan, los tres serán condenados a una muerte lenta y sumamente dolorosa bajo el sol del desierto. A pesar de las advertencias, Deja y Carter continúan analizando los relieves. La princesa descubre una inscripción que menciona la existencia de un segundo templo principal de la diosa, una estructura tecnológica mucho más grande y antigua, ubicada hacia el oeste del planeta, oculta en las fuentes de un río sagrado subterráneo. Sostiene que en ese lugar, Carter podría encontrar los códigos de activación exactos que requiere el medallón para devolverlo a la Tierra. Antes de que puedan diseñar un plan de viaje, un grupo masivo de guerreros Tarks, pertenecientes a la facción rival del campamento, irrumpe de forma violenta en las cámaras del templo. Los tres son capturados de inmediato y arrastrados hacia la plaza central del asentamiento en medio de insultos y golpes. El líder Tars Tarkas se ve obligado a juzgarlos públicamente ante la presión de sus subalternos, quienes exigen la cabeza de Sola por haber permitido la profanación del lugar sagrado. Sin embargo, demostrando una astucia política impresionante y un amor paternal profundo que oculta bajo su dura corteza guerrera, Tars Tarkas organiza una maniobra secreta durante la noche. El líder Tark visita en secreto la celda de Carter, corta sus cadenas de forma silenciosa y le devuelve el medallón azul de los Terns que había recuperado de los almacenes del clan. Le explica que su única condición para otorgarle la libertad es que se lleve a su hija Sola lejos del campamento y la proteja durante el peligroso viaje hacia el Templo del Oeste. Sabe perfectamente que si Sola se queda en la tribu, será ejecutada al amanecer por los ancianos. Para él, ver a su hija marchar hacia lo desconocido con el terrícola es preferible a verla morir bajo las leyes brutales de su propia raza. Al ser cuestionado por Carter sobre las consecuencias que él sufrirá por esta traición, Tars Tarkas responde con una calma estoica absoluta, afirmando que un verdadero líder siempre asume el costo de proteger el futuro de los suyos. Al amanecer, cuando los guerreros rivales descubren la celda vacía y constatan la huida de los prisioneros, comprenden de inmediato la complicidad de su líder, y se desata una revuelta interna dentro del campamento que termina con el derrocamiento y encarcelamiento de Tars Tarkas. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, John Carter, la princesa de Yathoris y Sola ya se encuentran avanzando a paso firme a través de un territorio desértico sumamente hostil y accidentado, iniciando una travesía épica hacia el oeste, en busca de las respuestas que cambien el destino de ambos mundos. El viaje es una verdadera prueba de resistencia física y mental. Pasan los días y las noches bajo las tormentas de arena marcianas, atravesando cañones profundos, infestados de criaturas salvajes y ruinas colonizadas por la vegetación seca del planeta. A lo largo del camino, la relación entre Carter y Deja se va transformando paulatinamente. El cinismo inicial del soldado se va resquebrajando ante la determinación noble de la princesa por salvar a su pueblo. Mientras tanto, en las sombras del espacio cuántico, los Terns vigilan cada uno de sus pasos a través de sus sistemas de observación y comprenden el peligro inminente. Si la princesa logra acceder a los secretos del Templo del Oeste,
descubrirá la forma de contrarrestar el arma azul de Sodanga y arruinará sus planes de dominación global. El líder Matai Shang decide intervenir personalmente y se teletransporta al templo anticipándose a la llegada del grupo. El trío viajero llega finalmente a las coordenadas indicadas, encontrándose frente a una estructura arquitectónica colosal y enigmática que emerge directamente de las aguas de un río subterráneo que fluye a través de una grieta profunda en la corteza marciana. Dejando a Sola en la base para vigilar el entorno junto a Gula, Carter y Deja se adentran en las profundidades del templo sagrado. Al cruzar el umbral, la tecnología dormida del lugar reacciona ante la presencia del medallón Tern. Las luces se encienden revelando pasillos de una aleación metálica desconocida y una consola central flotante que proyecta un mapa holográfico tridimensional del sistema solar en tiempo real. Deja coloca el medallón en la ranura de activación de la consola, y en ese instante, una oleada de datos fluye a través de las pantallas energéticas. La princesa analiza los flujos de energía y confirma con horror su hipótesis inicial. La novena línea de luz no es una fuente de energía natural que los Terns inventaron para ayudar a las civilizaciones, sino un arma de destrucción masiva diseñada específicamente para consumir los recursos vitales de un planeta hasta dejarlo completamente estéril. También comprende que el medallón no transporta físicamente el cuerpo del usuario a través del espacio, sino que realiza una proyección cuántica de la conciencia y la fuerza vital, creando un cuerpo replicado perfecto en el planeta de destino, mientras el organismo original permanece en un estado de animación suspendida en el mundo de origen. Esta revelación es un golpe brutal para John Carter. Comprende que su verdadero cuerpo biológico sigue tendido en el suelo de la oscura cueva de Arizona, expuesto al paso del tiempo y a los elementos, y que para poder regresar y despertar en su verdadero hogar, necesita pronunciar una secuencia exacta de palabras en el idioma nativo de los Terns, mientras sostiene el medallón. Lamentablemente, esa secuencia de inicio en particular no se encuentra registrada en los archivos de este templo en particular, sino que forma parte de los registros históricos restringidos que se conservan exclusivamente en la Gran Biblioteca Real de la ciudad de Helium. La investigación científica es interrumpida de forma violenta por el sonido de explosiones y disparos en el exterior del templo. Al salir a la superficie, descubren que el Tern Matai Shang ha utilizado sus habilidades de manipulación para guiar a una inmensa hueste de guerreros Tarks de la facción rival directo hacia su posición, con la orden estricta de exterminarlos. El grupo se ve completamente rodeado por miles de enemigos armados en las orillas del río sagrado. En ese momento de desesperación absoluta, Carter experimenta un doloroso flashback de su pasado en la Tierra, recordando el día en que regresó a su granja en Virginia y encontró su hogar destruido por las llamas y los cuerpos sin vida de su esposa e hijo, una tragedia que no pudo evitar debido a su ausencia en los frentes de la guerra civil. Decidido a no permitir que la historia se repita y a proteger la vida de Deja a cualquier precio, Carter toma una determinación heroica y desesperada. Obliga a Sola a llevarse a la princesa a bordo de una pequeña balsa a través de las corrientes del río hacia territorio seguro de Helium, mientras él se queda completamente solo en la orilla junto al fiel Gula para hacer frente a todo el ejército enemigo. La secuencia de combate posterior es una de las más emotivas y mejor filmadas de la película. Carter arremete contra las oleadas de guerreros verdes con una furia salvaje, dando saltos imponentes y utilizando sus espadas con una destreza letal, combinando su dolor del pasado con su increíble fuerza física marciana en una coreografía brutal por la supervivencia de la mujer que ama. A pesar de su fuerza sobrehumana, el desgaste físico es inmenso, y Carter empieza a ser superado por el número abrumador de atacantes. Justo cuando se encuentra al borde del colapso, el cielo se ilumina con la llegada de una inmensa flota de naves de guerra pertenecientes al ejército regular de Helium. El rey Tardos Mors, habiendo sido alertado previamente por los sistemas de reconocimiento que detectaron las lecturas de energía del templo, llega al lugar liderando a sus mejores escuadrones aéreos. Las tropas de Helium bombardean las posiciones de los Tarks rivales, dispersando al ejército enemigo
y rescatando a John Carter de una muerte segura en las arenas del río. Días después, Carter se despierta en una lujosa habitación dentro del Palacio Real de Helium, con sus heridas completamente curadas gracias a la avanzada medicina marciana. Un emisario de confianza de la princesa lo visita en secreto para informarle que los preparativos para la boda forzada entre Deja Thoris y el tirano Sab-Than ya han comenzado en la plaza central de la ciudad, como parte del Tratado de Paz definitivo para evitar el bombardeo de la metrópoli. Utilizando sus habilidades de salto para burlar la estricta seguridad del palacio, Carter logra infiltrarse directamente en los aposentos privados de la princesa antes de que sea conducida al altar. Al verlo entrar, Deja muestra una mezcla de alegría profunda y una inmensa tristeza. Le explica que su sacrificio es la única vía existente para garantizar la supervivencia de su pueblo frente al poder destructivo del arma azul de Sodanga. Sabiendo que el único deseo de Carter es regresar a su hogar y dejar atrás las guerras que tanto daño le han causado en su vida, la princesa toma el medallón Tern, lo coloca firmemente en la mano del soldado y le revela la secuencia exacta de palabras sagradas que logró memorizar de los archivos restringidos antes del inicio de la ceremonia de boda. Le pide que repita la frase para que pueda regresar de inmediato a su planeta y ponerse a salvo del conflicto inminente. Carter sostiene el artefacto metálico y empieza a pronunciar las palabras en el idioma Tern de forma pausada y solemne. A medida que avanza en la recitación, siente cómo una vibración cuántica empieza a recorrer su cuerpo replicado, preparándolo para la transferencia de conciencia de regreso a la Tierra. Sin embargo, al llegar a la última palabra de la secuencia de activación, el soldado se detiene en seco. Mira a los ojos a la princesa Deja Thoris y comprende en su fuero interno que ya no quiere huir del conflicto, que su hogar ya no es la solitaria tumba de Arizona, ni la granja abandonada de Virginia, sino este mundo rojizo y fascinante, al lado de la mujer que le ha devuelto las ganas de luchar por un futuro noble. Antes de que pueda comunicar su decisión, las puertas de los aposentos son derribadas de forma violenta por la guardia personal de Sodanga, liderada por el propio Sab-Than. El tirano entra al lugar con una sonrisa de superioridad absoluta, exigiendo la presencia inmediata de la novia para dar inicio a los ritos matrimoniales sagrados en la plaza pública del palacio. Carter se ve obligado a camuflarse rápidamente entre los relieves arquitectónicos de las paredes superiores para evitar ser descubierto y capturado por las tropas enemigas, observando con impotencia cómo la princesa es conducida hacia el altar exterior en medio de un ambiente cargado de tensión y peligro inminente. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de esas películas que la historia del cine trató de una manera súper injusta. Una superproducción que costó una absoluta fortuna y que por culpa de malas decisiones de marketing y una campaña que nadie entendió, terminó convirtiéndose en uno de los mayores descalabros financieros de Hollywood. Estoy hablando de John Carter, estrenada en el año 2012. Si ves esta película hoy en día, despojado de todo el ruido mediático que hubo en su momento, te das cuenta de que estamos ante una joya de la ciencia ficción y la aventura clásica que merecía muchísimo más. Es una locura pensar cómo un proyecto que tenía todo para triunfar, basado en la obra del mismísimo Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, terminó siendo enterrado. Vamos a analizar absolutamente todo, desde los datos más oscuros de su producción hasta mi opinión puramente personal sobre sus personajes y su increíble apartado musical. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, hay que viajar mentalmente a Barsoom, que es el nombre real que tiene el planeta Marte en esta mitología. Olvídense de la imagen aburrida, desértica y completamente sin vida que nos han vendido los satélites modernos. En el universo de John Carter, Marte es un mundo vibrante, violento, lleno de culturas exóticas, criaturas gigantescas y una atmósfera que, aunque tenue, permite la vida y la respiración. Pero no todo es color de rosa en Barsoom. El planeta está agonizando, se está muriendo lentamente debido a un agotamiento de sus recursos y a una guerra devastadora que lleva siglos desangrando a sus habitantes. La gran amenaza proviene del Imperio de Sodanga, una facción despiadada que avanza destruyendo todo a su paso, masacrando a inocentes
y extrayendo los minerales más valiosos del planeta para alimentar su maquinaria bélica. Es una clara metáfora del colonialismo y la destrucción ecológica, temas que Burroughs ya planteaba hace más de un siglo. Frente a la brutalidad de Sodanga se encuentra el reino de Helium, una civilización mucho más noble y avanzada que defiende los valores de la libertad y la cultura. Estos dos imperios poderosos se han enfrentado en los cielos y en las arenas rojas en un conflicto que parecía no tener fin. Helium siempre lograba resistir con una dignidad admirable, plantando cara a la tiranía gracias a sus flotas de naves voladoras que funcionan con energía solar. Sin embargo, el equilibrio de poder estaba a punto de romperse de la forma más inesperada y catastrófica posible. Todo cambia drásticamente durante una espectacular secuencia en medio de una tormenta de arena colosal, donde el rey de Sodanga, un tipo ambicioso llamado Zaptan, se encuentra al borde de la derrota absoluta. Las naves de Helium lo tienen completamente acorralado en los cielos turbulentos, y parece que la justicia finalmente va a prevalecer en Barsum. Pero es justo en ese instante de desesperación cuando el destino del planeta da un giro de 180 grados. Una tormenta eléctrica implacable desciende del cielo, y en cuestión de segundos reduce a cenizas a toda la armada de Helium, dejando únicamente con vida al rey de Sodanga. Entre el polvo y el caos surgen tres figuras verdaderamente perturbadoras. No son soldados, no son guerreros comunes, son los Terns, una raza de seres ultradimensionales, calvos, vestidos con ropajes blancos inmaculados que parecen salidos de otra dimensión. Estos seres se presentan como los titiriteros del universo, entidades eternas que viajan de planeta en planeta, manipulando el destino de las civilizaciones para sus propios fines oscuros. Su líder, Matai Shang, ve en el rey de Sodanga el instrumento perfecto para sus planes. Sabe que el tipo está cegado por la codicia, así que decide entregarle un arma de un poder inconmensurable, un artefacto que emite una luz azul brillante, capaz de desintegrar ejércitos enteros con un solo destello. Esta intervención cambia las reglas del juego y marca el inicio del fin para la resistencia de Helium. Lo fascinante de esta introducción, y es algo que me encanta recalcar, es cómo la película establece de inmediato que los Terns no están haciendo un favor por generosidad. Le prometen a Zaptan que se convertirá en el soberano absoluto de Marte, pero a cambio lo transforman en un títere patético de sus maquinaciones. El verdadero objetivo de estos seres oscuros es empujar a las civilizaciones marcianas a una guerra de exterminio mutuo, absorbiendo la energía vital del planeta a medida que éste se destruye. Es un concepto brillante que eleva la película por encima de la típica historia de buenos contra malos. Si eres un apasionado de las grandes epopeyas de ciencia ficción espacial, con mitologías densas y giros de guión inteligentes, quédate conmigo porque este viaje apenas está comenzando. No olvides suscribirte al canal si quieres seguir descubriendo los secretos mejor guardados del cine. La historia da un salto tremendo y nos transporta a una distancia inimaginable, a unos 225 millones de kilómetros de distancia, directo a nuestro propio planeta Tierra. Nos encontramos en la majestuosa pero sombría ciudad de Nueva York, en el año 1881. La atmósfera cambia por completo. Pasamos de los desiertos rojizos a una noche lluviosa, fría y opresiva. Un hombre camina a paso apresurado por las calles empedradas, mirando constantemente hacia atrás con una paranoia evidente. Sabe perfectamente que lo están cazando. Este hombre no es otro que John Carter, un veterano de la Guerra Civil Americana que arrastra un pasado traumático y doloroso. Logra despistar momentáneamente a su perseguidor y entra a una oficina de correos para enviar un telegrama urgente. La tensión se masca en el ambiente, ya que a través del cristal podemos ver a ese sujeto misterioso observándolo fijamente con una mirada fría y calculadora. El destinatario de esa correspondencia no es un desconocido, sino su joven sobrino, Edgar Rice Burroughs, a quien Carter llama cariñosamente Ned. En el mensaje, le ruega que viaje de inmediato para reunirse con él. Tiempo después, vemos a un Edgar bastante preocupado llegando a la estación de tren,
donde es recibido por el señor Dalton, un amigo muy cercano y abogado de John. Las noticias no pueden ser peores. John Carter ha muerto de forma repentina. La noticia cae como un balde de agua fría tanto para Edgar como para nosotros los espectadores. Es un arranque de película magistral porque te plantea un misterio absoluto desde el primer minuto. ¿Cómo es posible que un hombre tan fuerte y curtido haya fallecido de la noche a la mañana? Al llegar a la fastuosa y enorme mansión de Carter, el abogado les revela detalles que rozan la locura. Les explica que John fue encontrado sin vida en su estudio, aparentemente leyendo un libro, y que pasó los últimos años de su existencia gastando fortunas ridículas en excavaciones por todo el mundo, buscando algo que nadie lograba comprender. Edgar, desesperado por entender y rendir homenaje a su tío, pide ver el lugar de su descanso eterno. El abogado lo conduce a un mausoleo verdaderamente extraño, una estructura circular de piedra maciza que no tiene cerradura por fuera. La última voluntad de John Carter fue sumamente específica y extravagante. Quería ser depositado en un ataúd abierto, dentro de una tumba que solo pudiera abrirse desde el interior, y prohibió estrictamente que su cuerpo fuera incinerado o sometido a una autopsia. Todo esto nos da a entender que Carter sabía perfectamente algo que el resto del mundo ignoraba. Tras la lectura del testamento, toda la inmensa fortuna y las propiedades de Carter pasan legalmente a manos de Edgar. Pero el verdadero tesoro no es el dinero ni las tierras, sino una pequeña y vieja agenda de cuero personal que el abogado le entrega con total confidencialidad. John dejó instrucciones clarísimas de que nadie más que su sobrino debía leer esas páginas. Una vez solo en la inmensa biblioteca de la mansión, Edgar abre el cuaderno con las manos temblorosas y se encuentra con una dedicatoria conmovedora. Mi querido Edgar, recuerdo cuando eras niño y escuchabas mis historias con los ojos cerrados, creyendo en cada palabra. Ahora que has crecido, te pido que vuelvas a tener esa misma fe ciega y creas en el relato que estás a punto de leer. Es una declaración de intenciones bellísima que conecta la ficción con el espectador, invitándonos a nosotros también a apagar el escepticismo y disfrutar de la aventura. La bitácora nos traslada 13 años atrás, al caluroso y salvaje territorio de Arizona, específicamente a las montañas de Pinaleno en 1868. Aquí vemos a un John Carter muy diferente, un hombre demacrado, obsesionado con la búsqueda de oro y completamente desvinculado de la sociedad. La primera escena del diario lo muestra entrando a una tienda local, donde el comerciante se niega rotundamente a venderle suministros a crédito debido a sus deudas pendientes. La respuesta de Carter es arrogante y directa. Lanza sobre el mostrador un enorme trozo de oro puro que cubre cualquier deuda pasada y futura. Pero la alegría le dura muy poco, ya que la caballería del ejército estadounidense irrumpe en el lugar y lo arresta de inmediato. Es en este punto donde empezamos a vislumbrar las verdaderas habilidades del personaje y el trasfondo de su amargura. Resulta que John Carter no era un vagabundo cualquiera, sino uno de los capitanes más condecorados, valientes y capaces de la caballería norteamericana. El problema es que el hombre está completamente roto por dentro, debido a los horrores de la guerra. Ha perdido a su familia en circunstancias trágicas y ya no quiere saber absolutamente nada de banderas, patrias ni conflictos armados. El coronel al mando de la región intenta reclutarlo a la fuerza para que lidere una campaña implacable contra los nativos apaches de la zona, argumentando que su país necesita de su genialidad estratégica. Sin embargo, Carter se planta con una firmeza absoluta y rechaza la oferta, declarando que ya cumplió con su cuota de sangre y que su única meta en la vida es encontrar una veta de oro legendaria para vivir en paz y en total aislamiento. La negativa no es aceptada por... ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de esas películas que la historia del cine trató de una manera súper injusta. Una superproducción que costó una absoluta fortuna y que por culpa de malas decisiones de marketing y una campaña que nadie entendió, terminó convirtiéndose en uno de los mayores descalabros financieros de Hollywood. Estoy hablando de John Carter, estrenada en el año 2012.
Si ves esta película hoy en día, despojado de todo el ruido mediático que hubo en su momento, te das cuenta de que estamos ante una joya de la ciencia ficción y la aventura clásica que merecía muchísimo más. Es una locura pensar cómo un proyecto que tenía todo para triunfar, basado en la obra del mismísimo Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, terminó siendo enterrado. Vamos a analizar absolutamente todo, desde los datos más oscuros de su producción hasta mi opinión puramente personal sobre sus personajes y su increíble apartado musical. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, hay que viajar mentalmente a Barsum, que es el nombre real que tiene el planeta Marte en esta mitología. Olvídense de la imagen aburrida, desértica y completamente sin vida que nos han vendido los satélites modernos. En el universo de John Carter, Marte es un mundo vibrante, violento, lleno de culturas exóticas, criaturas gigantescas y una atmósfera que, aunque tenue, permite la vida y la respiración. Pero no todo es color de rosa en Barsum. El planeta está agonizando, se está muriendo lentamente debido a un agotamiento de sus recursos y a una guerra devastadora que lleva siglos desangrando a sus habitantes. La gran amenaza proviene del imperio de Sodanga, una facción despiadada que avanza destruyendo todo a su paso, masacrando a inocentes y extrayendo los minerales más valiosos del planeta para alimentar su maquinaria bélica. Es una clara metáfora del colonialismo y la destrucción ecológica, temas que Burroughs ya planteaba hace más de un siglo. Frente a la brutalidad de Sodanga se encuentra el reino de Helium, una civilización mucho más noble y avanzada que defiende los valores de la libertad y la cultura. Estos dos imperios poderosos se han enfrentado en los cielos y en las arenas rojas en un conflicto que parecía no tener fin. Helium siempre lograba resistir con una dignidad admirable, plantando cara a la tiranía gracias a sus flotas de naves voladoras que funcionan con energía solar. Sin embargo, el equilibrio de poder estaba a punto de romperse de la forma más inesperada y catastrófica posible. Todo cambia drásticamente durante una espectacular secuencia en medio de una tormenta de arena colosal, donde el rey de Sodanga, un tipo ambicioso llamado Sabtan, se encuentra al borde de la derrota absoluta. Las naves de Helium lo tienen completamente acorralado en los cielos turbulentos, y parece que la justicia finalmente va a prevalecer en Barsum. Pero es justo en ese instante de desesperación cuando el destino del planeta da un giro de 180 grados. Una tormenta eléctrica implacable desciende del cielo, y en cuestión de segundos reduce a cenizas a toda la armada de Helium, dejando únicamente con vida al rey de Sodanga. Entre el polvo y el caos surgen tres figuras verdaderamente perturbadoras. No son soldados, no son guerreros comunes, son los Terns, una raza de seres ultradimensionales, calvos, vestidos con ropajes blancos inmaculados que parecen salidos de otra dimensión. Estos seres se presentan como los titiriteros del universo, entidades eternas que viajan de planeta en planeta, manipulando el destino de las civilizaciones para sus propios fines oscuros. Su líder, Matai Shang, ve en el rey de Sodanga el instrumento perfecto para sus planes. Sabe que el tipo está cegado por la codicia, así que decide entregarle un arma de un poder inconmensurable, un artefacto que emite una luz azul brillante, capaz de desintegrar ejércitos enteros con un solo destello. Esta intervención cambia las reglas del juego y marca el inicio del fin para la resistencia de Helium. Lo fascinante de esta introducción, y es algo que me encanta recalcar, es cómo la película establece de inmediato que los Terns no están haciendo un favor por generosidad. Le prometen a Sabtan que se convertirá en el soberano absoluto de Marte, pero a cambio lo transforman en un títere patético de sus maquinaciones. El verdadero objetivo de estos seres oscuros es empujar a las civilizaciones marcianas a una guerra de exterminio mutuo, absorbiendo la energía vital del planeta a medida que éste se destruye. Es un concepto brillante que eleva la película por encima de la típica historia de buenos contra malos. Si eres un apasionado de las grandes epopeyas de ciencia ficción espacial, con mitologías densas y giros de guión inteligentes, quédate conmigo porque este viaje apenas está comenzando.
No olvides suscribirte al canal si quieres seguir descubriendo los secretos mejor guardados del cine. La historia da un salto tremendo y nos transporta a una distancia inimaginable, a unos 225 millones de kilómetros de distancia, directo a nuestro propio planeta Tierra. Nos encontramos en la majestuosa pero sombría ciudad de Nueva York, en el año 1881. La atmósfera cambia por completo. Pasamos de los desiertos rojizos a una noche lluviosa, fría y opresiva. Un hombre camina a paso apresurado por las calles empedradas, mirando constantemente hacia atrás con una paranoia evidente. Sabe perfectamente que lo están cazando. Este hombre no es otro que John Carter, un veterano de la Guerra Civil Americana que arrastra un pasado traumático y doloroso. Logra despistar momentáneamente a su perseguidor y entra a una oficina de correos para enviar un telegrama urgente. La tensión se masca en el ambiente, ya que a través del cristal podemos ver a ese sujeto misterioso observándolo fijamente con una mirada fría y calculadora. El destinatario de esa correspondencia no es un desconocido, sino su joven sobrino, Edgar Rice Burroughs, a quien Carter llama cariñosamente Ned. En el mensaje, le ruega que viaje de inmediato para reunirse con él. Tiempo después, vemos a un Edgar bastante preocupado llegando a la estación de tren, donde es recibido por el señor Dalton, un amigo muy cercano y abogado de John. Las noticias no pueden ser peores. John Carter ha muerto de forma repentina. La noticia cae como un balde de agua fría tanto para Edgar como para nosotros los espectadores. Es un arranque de película magistral porque te plantea un misterio absoluto desde el primer minuto. ¿Cómo es posible que un hombre tan fuerte y curtido haya fallecido de la noche a la mañana? Al llegar a la fastuosa y enorme mansión de Carter, el abogado les revela detalles que rozan la locura. Les explica que John fue encontrado sin vida en su estudio, aparentemente leyendo un libro, y que pasó los últimos años de su existencia gastando fortunas ridículas en excavaciones por todo el mundo, buscando algo que nadie lograba comprender. Edgar, desesperado por entender y rendir homenaje a su tío, pide ver el lugar de su descanso eterno. El abogado lo conduce a un mausoleo verdaderamente extraño, una estructura circular de piedra maciza que no tiene cerradura por fuera. La última voluntad de John Carter fue sumamente específica y extravagante. Quería ser depositado en un ataúd abierto, dentro de una tumba que solo pudiera abrirse desde el interior, y prohibió estrictamente que su cuerpo fuera incinerado o sometido a una autopsia. Todo esto nos da a entender que Carter sabía perfectamente algo que el resto del mundo ignoraba. Tras la lectura del testamento, toda la inmensa fortuna y las propiedades de Carter pasan legalmente a manos de Edgar. Pero el verdadero tesoro no es el dinero ni las tierras, sino una pequeña y vieja agenda de cuero personal que el abogado le entrega con total confidencialidad. John dejó instrucciones clarísimas de que nadie más que su sobrino debía leer esas páginas. Una vez solo en la inmensa biblioteca de la mansión, Edgar abre el cuaderno con las manos temblorosas y se encuentra con una dedicatoria conmovedora. Mi querido Edgar, recuerdo cuando eras niño y escuchabas mis historias con los ojos cerrados, creyendo en cada palabra. Ahora que has crecido, te pido que vuelvas a tener esa misma fe ciega y creas en el relato que estás a punto de leer. Es una declaración de intenciones bellísima que conecta la ficción con el espectador, invitándonos a nosotros también a apagar el escepticismo y disfrutar de la aventura. La bitácora nos traslada 13 años atrás, al caluroso y salvaje territorio de Arizona, específicamente a las montañas de Pinaleno en 1868. Aquí vemos a un John Carter muy diferente, un hombre demacrado, obsesionado con la búsqueda de oro y completamente desvinculado de la sociedad. La primera escena del diario lo muestra entrando a una tienda local, donde el comerciante se niega rotundamente a venderle suministros a crédito debido a sus deudas pendientes. La respuesta de Carter es arrogante y directa. Lanza sobre el mostrador un enorme trozo de oro puro que cubre cualquier deuda pasada y futura. Pero la alegría le dura muy poco, ya que la caballería del ejército estadounidense irrumpe en el lugar y lo arresta de inmediato.
Es en este punto donde empezamos a vislumbrar las verdaderas habilidades del personaje y el trasfondo de su amargura. Resulta que John Carter no era un vagabundo cualquiera, sino uno de los capitanes más condecorados, valientes y capaces de la caballería norteamericana. El problema es que el hombre está completamente roto por dentro, debido a los horrores de la guerra. Ha perdido a su familia en circunstancias trágicas y ya no quiere saber absolutamente nada de banderas, patrias ni conflictos armados. El coronel al mando de la región intenta reclutarlo a la fuerza para que lidere una campaña implacable contra los nativos apaches de la zona, argumentando que su país necesita de su genialidad estratégica. Sin embargo, Carter se planta con una firmeza absoluta y rechaza la oferta, declarando que ya cumplió con su cuota de sangre y que su única meta en la vida es encontrar una veta de oro legendaria para vivir en paz y en total aislamiento. La negativa no es aceptada por Carter, analizando su entorno con ojos de soldado, nota que Tars Tarkas lleva colgado al cuello un medallón exactamente igual al que vio en la cueva de la tierra. Sabe que ese objeto es su billete de regreso a casa, así que intenta quitárselo en un descuido, provocando un alboroto que casi le cuesta la vida debido a los reflejos letales de los guerreros verdes. Para solucionar el problema de la comunicación y poder interrogar adecuadamente a la criatura terrestre, los Tarks obligan a Carter a beber un líquido espeso, oscuro y de aspecto asqueroso, extraído de unas plantas locales. Al ingerirlo, Carter experimenta una sensación extraña en sus oídos y cerebro. Sus sentidos se expanden y de repente el áspero lenguaje de los Tarks empieza a traducirse de forma automática en su mente. Es un recurso narrativo clásico de la ciencia ficción, pero resuelto aquí de forma muy orgánica. A partir de este momento, Carter comprende las dinámicas brutales de la tribu y cómo su habilidad para dar saltos gigantescos lo ha convertido en una propiedad valiosa para el prestigio militar de Tars Tarkas dentro del clan. Esa misma noche, mientras el campamento duerme bajo las 2 lunas de Marte, Carter es despertado por un sonido gutural, una especie de gruñido bajo que proviene de las sombras de su celda. Al incorporarse con cautela, ve aproximarse a una criatura espantosa, una masa enorme de músculos de color blanco rosado, con 10 patas cortas pero increíblemente rápidas, una cabeza gigante sin cuello y una boca repleta de dientes afilados. Parece una mezcla pesadillesca entre un bulldog y un sapo gigante. Carter se prepara para lo peor, pero para su sorpresa, el animal se detiene a pocos centímetros, empieza a jadear amigablemente y se tumba a sus pies como un cachorro faldero. Es Wola, un calot marciano que se encariña con Carter de forma instantánea debido al olor extraño y la energía calmada del terrícola. La relación entre Carter y Wola es, sin duda, uno de los puntos más entrañables y cómicos de toda la producción. Intentando probar la velocidad del animal, Carter da un salto tremendo hacia los niveles superiores de las ruinas de piedra. Para su absoluto asombro, antes de que sus pies toquen el suelo del piso superior, Wola ya está allí esperándolo, moviendo la cola de forma entusiasta. No importa qué tan alto o qué tan lejos salte Carter, la velocidad terrestre de este perro marciano desafía cualquier lógica física. Es una adición maravillosa que aporta mucha ligereza a una trama que por momentos se vuelve bastante densa y política. Sin embargo, la crueldad de la sociedad Tark no tarda en manifestarse. A la mañana siguiente, varios guerreros del clan rival empiezan a maltratar brutalmente a Wola en el patio central de las ruinas por pura diversión. Carter, al ver sufrir al animal que le había mostrado lealtad unas horas antes, pierde por completo los estribos. Olvidando que está superado en número y tamaño, da un salto colosal y aterriza en medio del patio. Con la fuerza sobrehumana que posee en este planeta, le propina un puñetazo descomunal en la mandíbula a un guerrero Tark que le duplicaba el tamaño, mandándolo a volar varios metros y dejándolo inconsciente en el acto. Todo el campamento se queda en un silencio sepulcral ante semejante demostración de poder físico destructivo. El líder Tars Tarkas interviene de inmediato para calmar los ánimos de los guerreros sedientos de venganza. Exige saber cómo es posible que este pequeño prisionero blanco posea semejante fuerza.
Al buscar responsables de la seguridad del cautivo, todas las miradas se dirigen hacia Sola. En la sociedad Tark, el fracaso se castiga de forma implacable. Como castigo por haber descuidado la vigilancia de Carter y permitir el altercado, los ancianos del clan calientan un hierro al rojo vivo con el símbolo de la desgracia y marcan cruelmente la espalda de Sola. Los gritos de dolor de la hembra Tark resuenan en las ruinas, lo que genera una profunda culpa en John Carter, quien empieza a comprender las terribles consecuencias de sus impulsos en este mundo hostil. Buscando canalizar esa fuerza en beneficio del clan, Tars Tarkas organiza una exhibición pública donde obliga a Carter a realizar demostraciones de sus saltos ante toda la tribu para consolidar su posición como el guerrero supremo del campamento. Pero la demostración es interrumpida abruptamente por un sonido atronador en el cielo marciano. Al levantar la vista, los Tarks presencian el inicio de una batalla aérea espectacular justo encima de sus cabezas. Una elegante y solitaria nave exploradora de Helium está siendo perseguida de forma implacable por 3 acorazados pesados del Imperio de Sodanga. A bordo de la nave en retirada se encuentra la princesa Deya Thoris, quien ha escapado de la ciudad real para evitar el matrimonio forzado con Sab-Tan. La dirección de esta escena aérea es una maravilla visual. Vemos a Sab-Tan disparar su arma destructiva de energía azul, rasgando las alas de la nave de la princesa. En la cubierta del acorazado principal, el líder de los Terns, Matai Shang, observa la acción y le advierte severamente al rey de Sodanga que bajo ninguna circunstancia debe dañar físicamente a la princesa, ya que su supervivencia es una pieza clave para legitimar la transición de poder en Barsoom. En tierra, Carter observa la batalla a través de unos catalejos Tark y nota de inmediato los rasgos humanos de la tripulación de Helium. Al ver que una mujer hermosa está a punto de caer al vacío tras la destrucción total de los motores de su nave, Carter toma una decisión en milésimas de segundo. Haciendo el esfuerzo físico más grande desde su llegada al planeta, realiza un salto vertical verdaderamente monstruoso, elevándose cientos de metros en el aire. Captura a la princesa Deja Thoris justo en el aire, en el momento exacto en que caía hacia una muerte segura en las rocas del desierto, y aterriza con ella a salvo en una plataforma de piedra cercana. La acción deja boquiabiertos a los ejércitos de ambos imperios. Lejos de retirarse, Carter utiliza la inercia de sus movimientos para asaltar las cubiertas de las naves de Sodanga que descendían a rematarlos, destrozando las tripulaciones enemigas con una ferocidad y una fuerza que los soldados marcianos jamás habían visto en toda su historia militar. Sab-Tan, enfurecido al ver a sus tropas masacradas por un solo hombre diminuto, se prepara para apuntar su arma azul directamente contra Carter. Sin embargo, el Tern Matai Shang interviene deteniendo su brazo en seco, argumentando que este nuevo guerrero posee una naturaleza física única que debe ser estudiada y controlada, no destruida. Aprovechando esa breve distracción y con la ayuda de un ataque sorpresa masivo lanzado desde tierra por los guerreros Tarks, quienes ven en la pelea una oportunidad de obtener botín de guerra, Carter logra replegarse cargando a la princesa herida hacia las profundidades del cañón, alejándose temporalmente del epicentro de la batalla. Una vez a salvo en los túneles subterráneos de las ruinas, los Tarks rodean rápidamente a los sobrevivientes. John Carter intenta aprovechar el caos para huir definitivamente junto a Wula y buscar un refugio solitario. Sin embargo, al intentar dar un salto de escape, el fiel Kalot se aferra fuertemente a sus botas, impidiéndole el movimiento limpio. El imponente Tars Tarkas se aproxima con sus guerreros y declara en voz alta ante la tribu que, debido a su hazaña en la batalla aérea, Carter ahora pertenece oficialmente a la élite de guerreros del clan y debe liderar sus futuras campañas. Ante la negativa rotunda del terrícola, el líder Tark cambia el tono a una advertencia gélida. Si rehúsa cooperar o intenta escapar de nuevo, la princesa Deya Thoris será ejecutada de inmediato según las leyes de hospitalidad del desierto. Sin más opciones, Carter acepta las condiciones para proteger la vida de la mujer. Horas más tarde, en un rincón apartado del campamento, iluminado por fogatas bajas,
La princesa de Yatoris se acerca a Carter para agradecerle haberle salvado la vida. Fascinada por sus habilidades físicas, le pregunta directamente en qué academia militar aprendió a realizar semejantes acrobacias aéreas y de qué reino lejano proviene. Carter, con una sonrisa cansada que refleja la ironía de su situación, se presenta formalmente explicándole que no pertenece a ningún reino de Barsum, sino al estado de Virginia en los Estados Unidos de América, un lugar situado en un planeta lejano donde los barcos no flotan en el aire mediante luz solar, sino que navegan sobre inmensas masas de agua líquida llamadas océanos. La revelación deja a Deja completamente desconcertada. En el Marte actual, la idea de un océano es un mito de la antigüedad remota. Para intentar aclarar las cosas, la princesa se arrodilla en el suelo arenoso y, utilizando una rama, dibuja un mapa orbital detallado del sistema solar, señalando la posición de los diferentes planetas respecto al Sol. Señala el cuarto planeta, explicándole que ese lugar es Barsum, el mundo donde se encuentran ahora. Es en este preciso instante de la película cuando a John Carter le cae el 20 por completo. Comprende que el medallón de la cueva no lo transportó a otra región de la Tierra, sino a través del vacío del espacio, directo al planeta Marte. Al comprender la naturaleza de su viaje, Carter señala con urgencia el medallón azul que Tars Tarkas lleva colgado al cuello, explicándole a Deja que ese pequeño artefacto fue el responsable directo de su teletransportación interplanetaria. Al examinar el diseño